Bueno, hermanos, un millón de gracias de todo mi corazón por la oportunidad, la bendición que me concedéis de poder compartir un mensaje de su palabra ahí con vosotros. Me edifica, me hace bien saber que lleváis ya tiempo en comunión, que lleváis ya un culto de tiempo, de horas, y eso es muy grato al Señor y muy beneficioso para vosotros mismos, hermanos. Gracias por esta invitación y gracias por estos coros tan edificantes y bonitos que han cantado estos hermanos. Gracias, hermanos, por la invitación. Bueno, para ir avanzando, quisiera compartir un mensaje de la palabra del Señor con todo el respeto que merecéis como pueblo del Señor, hermanos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en muchos aspectos, formas y maneras. Dios está con su pueblo, queridos hermanos, y Dios nos va a seguir ayudando como Él es capaz de hacerlo. Y yo quisiera leer hoy un mensaje en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3. Los que tengan ahí la Biblia, por favor. Y en el versículo 14, dice así la palabra del Señor. Dice: pero tú, hacia Timoteo, un obrero, su pronto sucesor, aunque tiene un mensaje universal para toda la iglesia del Señor. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, enseña, redarguye, corrige, instruye, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Predica la palabra. Y verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Queridos hermanos, el fondo histórico de este pasaje que hemos leído, sabéis vosotros que es el último escrito de San Pablo a Timoteo, y ya no escribe más San Pablo. Parte como un creyente más que sufre el martirio. San Pablo, hermanos, estaba muy preocupado por los acontecimientos que pasaban en esos últimos días de su vida. Había serios problemas con los falsos predicadores. Estaban muy extendidos en muchos sitios y lugares, y él había vivido experiencias muy cercanas con ellos. Nos sorprende, queridos hermanos, que Pablo es un hombre anciano humanamente hablando. Timoteo es mucho más joven, sabe que va a ser uno de sus sucesores que van a seguir en el ministerio, que él ya va a partir con Cristo para el cielo. Y en los malos tiempos que vivía la iglesia, de persecuciones y de falsos predicadores, Pablo, hermanos, le dice de los hombres malos que va a haber engañadores en esos días, y le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido. En palabras sencillas, Pablo le informa, le anima y le amonesta y le dice: has recibido la sana doctrina, el mensaje auténtico y verdadero de la palabra. Tú persevera en ello, continúa en ello. Porque sabemos, hermanos, en la historia de la Iglesia y en nuestros medios y en conocimientos que recibimos, que, hermanos, no solamente es estar un tiempo con la sana doctrina, sino que hay que proseguir y morir y partir con el Señor
con la sana doctrina. Y le dice, persiste en lo que has aprendido. Pablo fue el padre espiritual de Timoteo y le enseñó y, queridos hermanos, le enseñó mucho y aprendió mucho de él. Quisiera aprovechar estas frases para elogiar a muchísimos hermanos que han estado cerca de nosotros, como hemos aprendido unos de otros, hermanos, todos aprendemos de todos. Nadie tiene toda la verdad, todos tenemos porciones de la verdad. Conocemos lo más fundamental y lo más importante, pero eso a veces puede ahondarse y profundizarse más, y tenemos gente cerca de nosotros que podemos recibir de ellos y podemos aprender de ellos. Para aprender, hermanos, tenemos que tener hambre, sí, y tenemos que tener un espíritu dócil, y tenemos que tener humildad para dejarnos enseñar por aquellos que tienen luces largas y otros las tenemos de población o de cruce, queridos hermanos. Timoteo tuvo el honor de tener a este hombre de Dios como Pablo y le dice, persiste en lo que has aprendido. 1.000.000 de gracias, hermanos, que no quiero que se me olvide, que hoy en España sé que toda obra en el mundo, aunque somos la Iglesia del Señor, tenemos imperfecciones y debilidades, por eso la Iglesia no ha sido glorificada. Eso se hará cuando estemos ya con Cristo en el cielo. Pero deciros, hermanos, que una de las grandes bendiciones que Dios ha derramado abundantemente sobre nuestra querida Madre Filadelfia es el mensaje sano de la palabra, la sana doctrina, hermanos, que ya en su día nuestro hermano Clement de Cossack de Francia estaba en asambleas de Dios y trajo la enseñanza a los primitivos que le escucharon y comenzaron con él. 1.000.000 de gracias por este hombre, hermanos, que era de asambleas de Dios. Él era un pentecostal clásico y nosotros hemos seguido esa línea y estamos ahí. Así que el reto para ti y para mí hoy es, como dice Pablo, permanece en la sana doctrina, permanece la enseñanza sana, la enseñanza que es saludable, la enseñanza que es limpia, la enseñanza auténtica y pura de la palabra, permanece en esa doctrina. Ya todos, hermanos, tenemos una no pequeña labor de seguir predicando la sana enseñanza de la palabra a esta generación que hoy tenemos. Y le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Sabéis vosotros que Timoteo tuvo, aquel niñito pequeño, la gran dicha de tener una madre y una abuela, Loida e Eunice, que eran verdaderas creyentes, mujeres apasionadas por el Señor y que meditaban en la palabra del Señor, hermanos. Y esta madre y esta abuela tuvieron la visión, la inteligencia, la carga y la pasión de compartir la buena noticia del Evangelio con su nieto, con su hijo. Aprendamos de esta observación de la palabra, que también nos amonesta que instruyamos al niño cuando es pequeño. Queridos hermanos, esta madre y esta abuela dedicaron tiempo, dedicación y atención para este niño y le enseñaron las Sagradas Escrituras, conforme a su edad, de la manera más sencilla, pero verdades de mucha importancia, queridos hermanos. Notar, hermanos, que hoy ya veis esta corrupción que hay en diferentes políticos que quieren el LGTBI, todos estos temas, varón con varón, que adopten un niño, toda esta serie de cosas que no vamos a enumerar hoy mucho, hermanos. Y nuestros niños van a ir a los colegios y tienen que tener la información clara, detallada, suficiente, sencilla, entendible, para que cuando quizá los profesores les enseñen cosas aberrantes, diabólicas, satánicas, ellos ya estén bien informados desde sus casas, desde sus familias,
como Timoteo y entiendan estas verdades importantes, queridos hermanos, y tengan precaución, atención y no reciban nada, hermanos. Mirar una cualidad entre infinitas que tiene las Sagradas Escrituras. Dice, te pueden hacer sabio. Te pueden hacer sabio. Es decir, si uno desea y anhela fervientemente la salvación, la sabiduría tiene las cualidades y los ingredientes que nos pueden hacer sabios, no en matemáticas, no en aprender idiomas, sabio para la salvación. Lo más importante, lo que Dios desea a este mundo perdido, dar la salvación. Y dice claramente, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. San Pablo tenía muchos dones. Uno de ellos, hermanos, es que hablando poco decía muchísimo. Y dice ahora el apóstol, toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada, soplada, guiada, motivada, influida por Dios sobre aquellos santos hombres de Dios que escribieron. Queridos hermanos, sabéis vosotros hoy que hoy la Escritura está siendo, como siempre, muy atacada por Satanás y por los falsos predicadores, hermanos. Hoy, hermanos, hay en seminarios evangélicos, hermanos, y en lugares, gente evangélica que va de nombre, que se llaman evangélicos, y están en los púlpitos y bien trajeados, y tienen muchos oyentes que ya siembran dudas con respecto a que toda la Escritura es inspirada, sino que dicen que hay unas partes sí y otras no. Esto es algo tremendamente malo, dañino y peligroso, queridos hermanos, porque el mayor enemigo de la Escritura, de la palabra, es el mismo Satanás. Satanás quiere debilitar la fe en la palabra de Dios. Satanás quiere que tengamos dudas. Ya Pablo, por eso hace 2000 años, que Satanás quiere debilitar la fe en la palabra y golpearla, hermanos, ya San Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es inspirada, soplada, movida, guiada por el mismo Dios. Así es que, y le dice las cualidades, entre otras muchas, que tiene la palabra. Así es que, queridísimos hermanos, puede haber pasajes no fáciles de entender, puede haber escrituras que por mi falta de estudio o de capacidad no entienda a la plenitud o en perfección, pero Dios por su Espíritu, el divino profesor que nos ha dado, el bendito profesor Espíritu Santo, hermanos, cuando nos ve que vamos a la palabra con respeto, cuando ve que vamos a la palabra admitiendo que toda es inspirada, cuando el Espíritu Santo ve que vamos con humildad a la Escritura, dejándonos enseñar por ella, cuando el Espíritu Santo ve que vamos a la Escritura, hermanos, con una mente limpia, a recibir de la palabra, no a leer la palabra para que apoye mis ideas en ninguna de las maneras, sino que voy a recibir la verdad de Dios, hermanos, en su palabra, ha dicho Cristo, la palabra es verdad. No contiene verdad, es otra frase diabólica que están sembrando gentes, falsos predicadores, que contiene verdad. La palabra no contiene verdad. Tu palabra, oh Dios, tu palabra, la totalidad de tu palabra es verdad. Así es que, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado y, como dice San Pablo, toda es inspirada por Dios. Así es que el Espíritu Santo, hermanos, cuando ve en ti la noble intención de querer saber y aprender, cuando ve en ti la noble intención que vas con docilidad, con humildad, con respeto y reverencia a la palabra, al libro divino de Dios, solo hay un libro en el mundo inspirado por Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Hay hombres sanos de Dios, maravillosos, maestros, profesores, hermanos,
que debemos aprender de ellos. Yo compro libros para aprender porque no sé todo lo que deseo y quiero. Y hermanos, y dicen maravillas, preciosidades. Hay teólogos sanos y tenemos hombres maravillosos en nuestra obra. Pero permitidme, el hombre es falible, el hombre es incompleto, el hombre puede tener muchísimas luces, muchísimas verdades, pero sin él saberlo, hermanos, tener puntos incorrectos o equivocados. El único libro inspirado por Dios, el único libro inspirado por Dios, 100%, es la divina, la santa, la preciosa y gloriosa palabra de Dios. Millones de gracias, hermanos, que la tenemos en nuestras manos y en nuestro propio idioma, que en otros siglos no la tenían ni en sus manos, ni con libertad, ni en los idiomas de cada pueblo o nación. Así es que, apreciados hermanos, Dios ha bendecido este mundo dándonos su palabra. Su iglesia está muy bendecida con la palabra inspirada, toda ella por Dios. Su iglesia ha sido muy bendecida porque tenemos el Espíritu Santo, profesor divino, que nos abre el entendimiento para que comprendamos las sagradas Escrituras, que nos ilumina, hermanos, que nos da luz, que quita la palabra por medio del Espíritu Santo con su ayuda, los conceptos equivocados, las ideas confusas, pensamientos erróneos. Lo que yo del catolicismo tenía ideas, hermanos, qué regalo, qué regalo, qué regalo de infinito valor. Su palabra en nuestras manos, en nuestro propio idioma, hermanos. Así es que, queridos hermanos, el apóstol quiere ayudar a Timoteo para que a su vez Timoteo en la iglesia que pastorea y los creyentes que están en su radio puedan ayudar, hermanos, a los creyentes. Hermanos, quisiera leer unas poquitas cualidades que tiene la palabra. Tiene infinitas, pero yo solo voy a decir unas pocas para que demos gloria a Dios por el gran regalo que tenemos, hermanos, su palabra, el divino profesor, el Espíritu Santo, y en nuestra querida Filadelfia, muchísimos hombres sanos de Dios que solo quieren compartir la verdad de la palabra. Dios se da a conocer en su palabra. Dios se da a conocer en su palabra. Y uno de los más grandes motivos, el por qué la Escritura en nuestras manos, es porque la Biblia da testimonio de Cristo. Se ha escrito acerca de Él y para Él y nos dan testimonio de Cristo, queridos hermanos. El poder de la palabra es creadora. Cristo decía y se realizaban las cosas, hermanos. Aquel centurión dijo, no es necesario que vengas a mi casa, soy indigno, di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué centurión! ¡Qué fe! ¿Cómo creyó? ¡Qué luces, hermanos! Ahora en los sellos es el medio que tenemos. Infinitas gracias a Dios por los sellos, hermanos. Hay muchísimas naciones y países hoy en el mundo que están privados de libertad de culto religioso y no pueden tener la Biblia, no pueden tener sellos, hermanos. Últimamente en China los obreros y muchos hermanos no pueden tener los ordenadores ni los móviles para no ser descubiertos dónde están por la persecución que hay. Hermanos, la Biblia es un libro, la Escritura están completas, no hay nada que añadir, no hay nada que perfeccionar, no hay nada que mejorar, no hay nada que borrar, porque los santos hombres de Dios se equivocaron. Aquellos hombres santos de Dios sí, eran frágiles, eran hombres, pero hermanos, de una manera extraordinaria, milagrosa, divina, Dios les guiaba a que escribieran lo que Dios quería, hermanos. Y la Biblia está completa. Por eso, hermanos, puesto que está completa, son suficientes. Todo lo que Dios ha querido que tú sepas hoy está escrito, hermanos. Y cosas que no ha escrito ya nos las han sido dadas una vez a los santos.
Queridísimos hermanos, es muy importante que entendamos esto, porque hay muchos falsos predicadores que van diciendo, que van hablando, que van predicando, que van sembrando, que han recibido una nueva revelación y nuevas luces, o un ángel ha venido y hay que añadir a la Escritura. A la Escritura no hay que añadir nada, están completas, son suficientes, son perfectas. El autor es el mismo Dios, queridos hermanos. Así que la Biblia es una guía infalible, queridos hermanos. Es como un GPS perfecto. Yo estando sirviendo en Valladolid, hermanos, iba a visitar una iglesia a distancia que estaba en un lugar muy poco conocido, donde estaba el local. Y cuando iba, hermanos, preguntaba a gente y no me sabían ni decir. En mi torpeza y mala orientación, hermanos, un hijo mío me compró un GPS. Y ya cuando iba a esa iglesia ponía el nombre de la calle. Calle Jauja número 1. Había una sola casa en toda esa calle, muy desconocida. Y, hermanos, cuando ya con este GPS ponía la ciudad, ponía el nombre de la calle, iba relajado, iba quieto, sosegado y tranquilo, porque sabía que iba a llegar a mi destino sin necesidad de tener que preguntar y sin necesidad de problemas. El GPS, hermanos, ha sido hecho un gran invento por hombres inteligentes, pero falibles, porque el hombre más inteligente es falible. Nunca olvidemos esto. El hombre más inteligente en la materia que sea es falible. El único libro infalible en los originales es Dios, porque el autor es el mismo Dios, queridos hermanos. Y entonces la pregunta es, si Dios se preocupó por escribir la palabra, si Dios usó a su siervo, si su espíritu les iluminó, si su espíritu les guió, si su espíritu les condujo, queridos hermanos, ¿cómo no vamos a confiar mucho más en la palabra que lo que confiamos en un GPS para ir a un destino y a un lugar? Así que, hermanos, no tengas temor, la Biblia es la guía infalible, la Biblia regenera, la Biblia alumbra o nos da luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El mundo es una gran oscuridad, hermanos, solamente la gente que tiene la Biblia, la palabra de Dios, tiene una gran lumbrera por la noche, por la oscuridad, para andar, para no caer, para no tropezarnos, para ir a nuestro destino. La Biblia tiene poder de santificación. La Biblia vivifica, hermanos. Vivifica la palabra, nos da vida, hermanos, en nuestros descuidos, en nuestros decaimientos, en nuestras fragilidades, en nuestras torpezas, en nuestras faltas de comunión. Pero si acudimos a la palabra, es alimento, vitamina que nos vivifican. La Biblia produce fe, queridos hermanos. La Biblia produce fe. ¡Oh, qué libro, qué regalo! ¡Qué maravilloso Dios! ¡Cómo nos has bendecido, Señor! Tu palabra produce fe. La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Así que la palabra nos fortalece en la fe. La Biblia nos da esperanza y consuelo. Esperanza, hermanos, en muchos dolores que hay en muchos hogares de gente que ha partido con el Señor, y la Biblia nos da esperanza y nos da consuelo, que están en un lugar mejor que este, que ellos ya están como trigo en el granero, pero que hemos de ver a nuestros seres queridos y sobre todo y ante todo hemos de ver a nuestro querido y amante Jesús Salvador. Oh, hermanos, la Biblia nos da consuelo, la Biblia nos da esperanza, la Biblia nos motiva y anima diciendo adelante, adelante, adelante. La Biblia purifica el corazón, la Biblia corrige. Queridísimos hermanos, a veces mi caminar no es todo recto que debiera ser, y en mis torpezas y fallos Dios lo ve y usa su palabra, queridos hermanos, y como Padre que me ama, me corrige. Dice, el Señor al que ama, disciplina. Queridos hermanos, la Biblia nos da ánimo, nos exhorta, son puras sus palabras, son verdaderas, son perfectas, son preciosas, son inspiradas, son vivas, son eficaces. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que sirve para defendernos de los ataques contra los falsos predicadores. La espada era un arma de defensa
Y por eso con la Biblia es nuestra defensa, nos da luz para defendernos de los muchos falsos predicadores que hay hoy, hermanos, por muchísimos sitios. Así es que, apreciados hermanos, por eso quisiera leer un texto sagrado, un pasaje donde dice el apóstol a Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa, ahora hago una pregunta, mejor dicho, voy a hacer una pregunta, ¿cómo podemos descubrir a los falsos predicadores? ¿Cómo podemos descubrir a los falsos predicadores? Primer punto, hermanos, Pablo dice, Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa, se refiere a otra cosa distinta a lo escrito en la palabra, y no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y nada sigue. Permitidme, apreciados hermanos, que os diga aquí unos textos, 2 de Corintios 11:13, San Pablo ya abrió obra en Corinto, se alejó a otras labores en otros sitios, y notar aquí lo que dice. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Ya en Corinto había falsos apóstoles que hablaban, eran judaizantes, hermanos, que hablaban de que había que cumplir reglas de la ley, y dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Es decir, hermanos, fraudulentos significa contrarios a la verdad y a la rectitud. Dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla, no os sorprendáis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tendrán un fin estos falsos predicadores que maliciosamente quieren perturbar al pueblo de Dios, hermanos, y engañan a muchas gentes. Tendrán su fin. Dios, el juez justo, les juzgará. Pero mientras, hermanos, notar cómo ya había falsos apóstoles. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Claro, un falso predicador no viene con el rótulo, soy un falso predicador, en ninguna de las maneras, hermanos. Se disfraza, aparenta lo que no es, en realidad es otra cosa, queridos hermanos. Ya sabéis lo que es un disfraz. Uno puede ir de marinero y uno no sabe nada, quizá ni nadar a lo mejor sepa, ni sabe qué es todo eso, pero quiere aparentar algo. Y estos falsos predicadores, hermanos, que suben a los púlpitos o que están muchos en internet, queridos hermanos, van disfrazados. Por supuesto, hermanos, que dicen muchas verdades, y de una manera hábil, astuta, con capacidades para engañar, van sembrando los errores, las falsas doctrinas y equivocaciones que ellos quieren sembrar, queridos hermanos. Notar, dice, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice, así también sus ministros se disfrazan como que fueran ministros de justicia. Es decir, Satanás, hermano, tiene sus instrumentos. Satanás tiene sus instrumentos, queridos hermanos, que quiere sembrar en los púlpitos, en internet, en los medios donde sea posible, para sembrar la falsa doctrina, hermanos, la enseñanza errónea, equivocada, maliciosa, infectada, perjudicial, que trae a la Iglesia. Por eso, hermanos, ¿cómo descubrir a los falsos predicadores? Primero, si alguno enseña otra cosa y no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. El primer punto es, hermanos, que ellos, estos falsos predicadores, aun a veces utilizan la Biblia para interpretarla como a ellos les conviene. Permitidme un texto sencillo. En Malaquías, hermanos, el Señor les dice que estaba disgustado con la nación porque me habéis robado. Dicen, ¿qué te hemos robado, Señor? Dice, sí, no me habéis dado vuestros diezmos y ofrendas, y la nación maldita es. Entonces, hermanos, dice, probadme en esto ahora, si no
vosotros diezmáis, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré abundancia de bendiciones y tal y tal. Queridísimos hermanos, ese es un texto bíblico, indudablemente, pero hay que entender que está en el Antiguo Testamento y era para Israel. Claro, eso hoy no es para la iglesia vigente. El que quiera diezmar con un corazón puro, no diezmar para recibir más que Dios se sienta obligado, eso no es así. El que quiera diezmar hace bien. Hoy Dios ama al dador alegre y cada primer día de la semana cada uno dé como haya prosperado. Hermanos, los falsos predicadores, que es una expresión, una manifestación de los falsos predicadores que buscan el dinero sobre muchas cosas, buscan el dinero, queridos hermanos. En las iglesias, textos como estos predican y otros que están fuera del contexto bíblico. Eso fue para Israel, hermanos. Hoy no es eso para la iglesia. ¿Qué pretenden? Pretenden, pues precisamente esto, sembrar miedo, pánico y congoja en los oyentes que no tienen conocimiento de la palabra, hermanos. Y ellos creen que el que está al frente es un hombre sano, porque habla mucho de puntos y aspectos sanos de la teología fundamental, pero luego, hermanos, va hablando con énfasis sobre lo material y sobre estos textos mal interpretados, queridos hermanos. Por eso, el hombre de Dios y los creyentes verdaderos nos tenemos que ajustar a lo que dice la sana palabra del Señor y no salirnos de ella, hermanos. Pablo a Tito le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le anima y le motiva. Habla, no calles, predica, siembra. Donde tú alcanzas, la palabra alcanza. Tito, lo que tú no logras, lo logra la palabra. Lo que tus esfuerzos son insatisfechos, la palabra lo consigue. Tú no puedes hacer muchas cosas, tú sí puedes y debes predicar el mensaje sano, el mensaje de salud, saludable, higiénico, el mensaje de vida, el mensaje auténtico. Habla, pero Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra doctrina es enseñanza y viene de una frase que significa saludable, sana. Por eso, queridísimos hermanos, la primera marca o señal es que sus enseñanzas de los falsos predicadores es diferente de lo que enseña o dice la palabra de Dios. Claro, para conocer lo falso tenemos que conocer lo auténtico, hermanos. Por eso Dios nos ha bendecido con muchísimos hombres de Dios que nos predican el mensaje sano de la palabra. Los falsos maestros siempre han venido sembrando mentiras entre el pueblo de Dios, hermanos, como hacían en Corinto, como hacían en las iglesias de aquellos días del siglo ya primero y en el Antiguo Testamento. Y como hoy tenemos muchos falsos predicadores, hermanos, tenemos mucha juventud preciosa, noble, maravillosa, hermanos, linda, queridos hermanos, pero que cuando escuchen Internet, por ejemplo, no pueden creer todo, ni recibir todo, ni comer todo, ni abrazar todo, queridos hermanos, porque hay muchos falsos predicadores, hermanos. Ya, hermanos, en los días del siglo I, queridísimos hermanos, ya la Biblia nos asesora y nos informa diciendo el mismo apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. También tiene validad para esto, hermano. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Juan capítulo 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu significa persona o ángel, incluso diabólico. Dice, no creáis a todo espíritu, porque hay, hermanos, a veces puede haber alguna manifestación satánica de un aparente ángel que me ha dicho y yo creer que eso proviene y viene de Dios. Aunque lo diga un ángel, hermanos, es un decir. Yo tengo que, lo dice la Biblia, lo apoya la palabra, lo enseña la Escritura, dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, a toda persona, a todo predicador. Recuerdo, hermanos, que cuando éramos muy jóvenes en la fe y muy jóvenes en la carne, hermanos, teníamos un hambre
voraz, hermanos. Y en cuanto quizá veíamos a algunos hermanos no de nuestra misión, les invitábamos sin conocer nada de ellos, sin saber, hermanos. Eso era muchísima ignorancia. Por eso no cualquiera puede predicar en nuestros púlpitos y no podemos invitar a cualquiera, hermanos. Queridísimos hermanos, tenemos que ser muy exigentes. En esto elogio a los hermanos sanos, que tenemos muchísimos paisanos, hermanos. No ceden su púlpito a cualquiera. Tienen que tener conocimientos amplios de su persona y de su doctrina, que lo que creen, hermanos. Es prudente eso, hermanos. Dice, probad los espíritus. ¿Veis? La Biblia nos amonesta, nos informa y nos dice, probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Notar esta frase. ¿Son pocos o muchos los falsos profetas? Ya en el siglo I dice Juan, son muchos. ¿Y qué son? Falsos profetas. Dice, han salido por el mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos probar si son falsos? Pues se prueban por la Escritura, por la palabra. Si lo que predican guarda perfecta armonía con la enseñanza del Nuevo Testamento ante todo y sobre todo. Por eso, hermanos, estos falsos predicadores son muy hábiles, hermanos. Son muy astutos para engañar a la gente que tiene no mucho conocimiento de la palabra. Efesios 4:14, en una traducción de un lenguaje actual, dice, no seamos como niños. Se refiere al conocimiento. Y hay una amonestación. Dice que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Se refiere que cuando hemos recibido la sana doctrina, el sano mensaje, ya no podemos pensar otras cosas. Tenemos que mantenernos ahí. Como le dijo a Timoteo, persevera en lo que ya has aprendido, en lo que te hemos enseñado, el sano mensaje de la palabra. Y dice Efesios, dice, y más tarde piensan otra cosa. Y notar, dice, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurren a toda clase de trampas. Notar que hay gente que fácilmente son engañados. Permitidme, con mucha humildad y respeto, hermanos, creyentes jóvenes que empiezan, o creyentes no tan jóvenes, hermanos, porque tenemos creyentes que en nuestro pueblo no es la virtud más distinguida, a lo mejor, de los conocimientos, de las lecturas. Cuando oigas cosas raras, extrañas, que nunca has oído, no las recibas, escúchalas si quieres y consulta con los hombres de Dios que están por ahí en tus cercanías a ver que ellos te puedan asesorar. No recibas todo, no creas todo, hay que examinarlo a la luz de la palabra, porque estos hombres son, dice, de gente astuta, tienen habilidades y capacidades para engañar, hermanos. Y notar, dice, recurren a toda clase de trampas, son habilidosos. Recurren a toda clase de trampas. Y Judas 1:4 dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. Notar cómo entran, quieren entrar en la obra, quieren entrar en nuestra misión, quieren entrar en nuestras iglesias, si no es en nuestros púlpitos, porque no se les presta, si no les conocemos, hay que informarnos quiénes son, o tienen falsas doctrinas, por supuesto que ya no entran, pero ellos van a intentar encubiertamente, notar la frase, encubiertamente. Mucho cuidado con Internet y con los predicadores que escuchamos. Hay hombres paisanos maravillosos, hermanos, pero hay otros que no conocemos que son muy peligrosos y vienen disfrazados como ministros de justicia, pero son ministros satánicos con un mensaje satánico, hermanos, que quieren infectarnos de la salud espiritual que tenemos. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos.
Ya dijo el Señor en su momento, por los frutos los conoceréis, hablando acerca de los falsos predicadores. Tú date cuenta qué sinvergüenzas son, qué satánicos, son hombres impíos, hermanos. No viven vida cristiana, no honran a Dios, no aman la santidad ni la pureza ni la verdad, ni tienen el fruto del Espíritu, hermanos. Son hombres impíos que si se supiese la vida de muchos de ellos, inmediatamente en cuanto oyeras su nombre, no veías más en internet, queridos hermanos, y dicen que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Notar, este es un síntoma de falsos predicadores. Libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Libertinaje. Muchos de ellos, hermanos, lo que quieren es mucha gente, mega iglesias, neopentecostales, mucho cuidado, neopentecostales, esas grandes mega iglesias. Permitidme que hable así porque la Biblia nos da autoridad para hablar así, hermanos. San Pablo a veces mencionaba el nombre de falsos apóstoles y falsos predicadores con la intención noble, hermanos, de que tuvieran cuidado, como le dijo a Timoteo, cuídate de Alejandro. Se opone a nuestro mensaje. Y cuando habla de Himeneo y Fileto, hermanos, eran falsos predicadores, y otro, Demas, que se fue al mundo. Queridos hermanos, mencionaba los nombres para informar y advertir que en cuanto les vieran o oyesen que iban a visitar, las puertas se les cerrasen. Tenemos que cerrar las puertas a los falsos predicadores, hermanos, no tenerle las puertas abiertas, cerradas. Su mensaje es infeccioso, es, hermano, perjudicial para nuestra salud espiritual. Estos hombres como Scas Luna, Maldonado, Benny Hinn y un sinfín de ellos, hermanos, no podemos escucharles, hermanos, en ninguna de las maneras. Sus intenciones viven una vida que ellos solo sabrán, y lo que buscan es dinero, dinero, dinero. Lo que quieren es de la oveja, lo que quieren es la lana, la leche y el queso. Pero no se preocupan por el bien espiritual de ellos. Es gente, hermanos, que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Quieren número, asistencia, más gente, para conseguir más dinero, hermanos. Que el que toca el teclado, son ejemplos que pongo, o el que canta, cayó en un pecado grave y que necesita disciplina y corrección. ¿Qué más da? ¿Qué disciplina va a haber? No puede ser, es libertinaje. Que ciertas cosas que hacen, que dicen, no hay corrección, no hay disciplina. Y un distintivo de la iglesia verdadera, hermanos, no solamente es que predica la verdad, sino que dentro de la verdad está el asunto y el tema de la disciplina de la iglesia, que Cristo mismo la instituyó, queridos hermanos. Por eso, hermanos, Hechos 17:11, Hechos 17:11. Hay un encanto maravilloso aquí de la palabra, cómo Pablo y Silas van a una ciudad, Berea, y allí había una iglesia judía, una sinagoga judía, y ellos acuden allí y predican la palabra. Imaginaos quiénes estamos mencionando, queridos hermanos. Pablo, queridos hermanos, y el profeta. Pero notar, aunque como Pablo, con todo que era Pablo y tanto que tenía, ¿ves? Necesitaba la compañía de un profeta, él no lo era, se complementaban. El que más tiene, hermanos, no tiene todo, y el que menos tiene, tiene algo. Nos complementamos unos con otros. Todos tenemos cosas y a todos nos faltan, pero 1.000.000 de gracias, que lo que yo no tengo, lo tienen otros, para que me complementen y para que armonicemos y tengamos unidad entre ambos. Y hermanos, van allí a predicar, y predican, pero notar aquella iglesia de Berea, qué inteligencia, qué capacidad, qué madurez tenían. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Y ahora notar la postura, la oposición de aquellos creyentes, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es decir, de verdad que Pablo no necesitaba ni Silas carta de recomendación.
ni Pablo tenía que contar la revelación ni la luz que había recibido del Señor. Sin embargo, hermanos, aquellos creyentes ya sabían que había falsos predicadores y con inteligencia y prudencia, que cuando estos predicaban, Pablo y Silas dice, escudriñando cada día las Escrituras. Esta iglesia, hermanos, escudriñaba, leía, meditaba, comparaba la predicación con la Escritura, dice, para ver. ¿Veis? No recibían todo de todos, examinaban, dice, para ver si estas cosas eran así. Y cuando esta iglesia, hermanos, estos creyentes comparan la predicación de estos maravillosos hombres de Dios con lo que dice la Escritura, que guarda perfecta armonía, ¡oh! Disfrutan, se gozan, ¿Cómo disfrutaban, hermanos? Pero disfrutaban porque eran hombres sanos con un mensaje sano, hermanos. Por eso, hermanos, dice, para ver si estas cosas eran así. Queridísimos hermanos, voy a decir unas frases a una iglesia de años y creyentes que hay ahí, compañeros de ministerio, hermanos. Si yo predico, hermanos, yo y tú somos hombres sanos, pero si yo, porque no tengo más luz sobre cierto tema, digo algo equivocado, queridos hermanos, se me tiene que notificar para que yo humildemente lo admita. Si tengo que pedir disculpas, las disculpo, hermanos, las pido, y no vuelva a decirlo en otra iglesia donde lo diga. No olvidemos que nadie tiene toda la verdad, que todos aprendemos de todos, que puede haber, como hay grandes teólogos, hermanos maravillosos, pero que tienen puntos que te sorprendes, como un hombre de quien tú aprendes que tiene tanta luz puede estar equivocado en esto que él pues lo ve así, queridos hermanos. Pero el único libro infalible en los originales ha sido, es y sigue siendo la palabra de Dios. Por eso estos hombres, esta iglesia, recibe lo que predican Pablo y Silas, porque guarda armonía con la palabra. Así es que, hermanos, aquí, perdón, recibimos una luz más. Ante todo, sobre todo y por encima de todo, ante todo, sobre todo y por encima de todo, ante todo, sobre todo y por encima de todo, está la mismísima palabra de Dios, hermanos. Y cuando diga la palabra de Dios, hermanos, lo que diga, eso es lo que tenemos que abrazar tan fuertemente que no nos separemos de esas verdades. Así es que, hermanos, la ruina del catolicismo, entre otras cosas, hermanos, es que han pecado gravemente poniendo a la Escritura a la misma altura, queridos hermanos, que sus tradiciones, sus costumbres, y llaman al Papa que es infalible. Está apañado el Papa, como no se arrepienta, hermanos. ¿Qué juicio espera a todos a esta secta? No me refiero a las ancianitas que no han oído más ni han visto más, eso Dios solo lo sabe, hermanos. Hablo de estos hombres que conocen la verdad, que predican falsedades, que no dejaron la Biblia que fuera en el idioma de las naciones, hermanos, y que escondieron la palabra y el mundo cayó en tinieblas, en la edad oscura. Así es que, apreciados hermanos, la Biblia es la máxima autoridad, la total autoridad, la única autoridad. Es infalible porque el autor es infalible. Juan 17 hay un texto edificante que dice: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. ¡Oh, cuánto poder tiene la palabra! Hasta santificarnos y notar, dice, en tu verdad. La verdad de la palabra tiene poder santificador, dice, tu palabra es verdad. Queridísimos hermanos, vamos a ir avanzando para no cansarles. Notar que hemos leído que la doctrina de los falsos predicadores, dice el apóstol, dice, están envanecidos, nada saben, y claro, no es conforme a la piedad. Es decir, hermanos, un distintivo de los falsos predicadores es que en sus púlpitos
hermano, se oye de frases: tú puedes, tú alcanzas, tú piensas, tú logras, tú llegas, tú has sido. Dios tiene contigo grandes promesas, grandes planes. Hermanos queridos, elogios excesivos, desmedidos, aumentados. Hermanos, sueños, queridos hermanos, la sana doctrina, un distintivo es que es conforme a la piedad. Es decir, hermanos, queridos hermanos, debemos predicar que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Debemos predicar que Dios nos bendice inmerecidamente, pero tenemos que predicar también que Dios al que ama disciplina. Queridos hermanos, tenemos que predicar que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que predicar del arrepentimiento, queridos hermanos. Por eso, apreciados hermanos, aquellos falsos predicadores que estaban en Corintos eran obreros fraudulentos, contrarios a la verdad y a la rectitud. Los falsos predicadores, ellos no viven una vida de santidad ni rectitud y no la exigen, son permisivos, tolerantes, no importa lo que pase, lo que haya, lo que digan, número, gente, porque entre ellos se tienen envidia, saber quién tiene más número de asientos en los bancos, porque quién tiene un local más grande, quién tiene hermanos. Lo que buscan muchos de ellos es dinero. Permitidme que os diga aquí estas frases. No se parecen al Jesús que nació en el pesebre, no se parecen al Jesús que no tenía una casa, que tenían que servirle mujeres con sus bienes. No se parece al Jesús que no tenía ni una tumba, queridos hermanos. No se parece a ese Jesús que no tenía para pagar aquel dinero que tenía que dar de contribución. Hizo el milagro. No se parecen a los apóstoles Pedro y Juan, que metiéndose la mano en el bolso no tienen dinero, pero tienen el poder de Dios. No se parecen, hermanos, a aquel hombre San Pablo que pudo decir, el hombre dijo, Pablo pudo decir: ni plata ni oro ni la ropa de nadie he codiciado. ¿Qué juicio espera a estos falsos predicadores? Dios, juez justo, les va a juzgar, queridos hermanos, indudablemente. La enseñanza falsa puede tomar muchas formas. La enseñanza falsa puede tomar muchas formas. Depende de las capacidades y habilidades de qué falso predicador. Los hay, hermanos, que son muy habilidosos, que se requiere tiempo para descubrir que tienen falsas enseñanzas y son falsos predicadores con una máscara de hipocresía. Los falsos predicadores, algunos de ellos con frecuencia, enseñan errores sobre la naturaleza de Dios y sus atributos. Algunos niegan la Trinidad, errores acerca de la persona y la obra de Cristo. Los que niegan el nacimiento virginal de Cristo, su naturaleza humana, perfección sin pecado, su muerte vicaria, su resurrección corporal o su futuro retorno a por su iglesia. Esto sobre el Espíritu Santo también, hermanos, hay falsos predicadores que niegan la personalidad del Espíritu Santo, su naturaleza, su persona. Otros niegan la inspiración total de la Biblia. Quieren infectar veneno en la iglesia. Quieren infectar debilidad, pecado, muerte. Queridos hermanos, los falsos predicadores no están comprometidos con la Escritura. Los hay que añaden, los hay que quitan. ¡Oh, qué juicio espera a esta gente, hermanos! ¡Qué juicio espera a aquellos que quitan de la palabra y a aquellos que añaden! La prueba definitiva es si lo que predican produce piedad o vida cristiana. Estos falsos predicadores predican piedad o vida cristiana. ¿Qué predican, hermanos? Por lo tanto, queridísimos hermanos, Satanás, él es el padre de mentira. Los falsos predicadores son vasos satánicos enviados contra la iglesia para confundirla, debilitarla, dividirla, corromperla, si fuese preciso. Y Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, hermanos, estamos en los últimos tiempos,
Eso estamos todos convencidos, en eso no discutimos, hermanos. Estamos esperando el regreso de Cristo por su Iglesia, solo Él sabe cuándo viene, pero el Espíritu dice que en los posteriores tiempos va a haber gente que van a alejarse de la fe, a distanciarse, a abandonar la fe. Dice, porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado, hermanos, atención, queridísimos hermanos, la falsa enseñanza es el engaño satánico. Por lo tanto, apreciados hermanos, para ir ya finalizando en la recta final, hermanos, quisiera deciros, hermanos, un texto sagrado, traer a memoria, Lucas 10, 16, en una reunión que estaban gentes con el Señor Jesús y los apóstoles, señaliza Jesús a los apóstoles y les dice, el que a vosotros oye, a los apóstoles, hermanos, a los apóstoles, la doctrina del Nuevo Testamento, evangelios, epístolas, hechos, apocalipsis, el que a vosotros oye, a mí me oye. Queridos hermanos, es decir, hermanos, gracias por esta responsabilidad, por este honor inmerecido, pero es grande la responsabilidad de un predicador, hermanos. Ahí en el Nuevo Testamento encontramos todo lo que Dios quiere que se predique. Por supuesto que el Antiguo Testamento es inspirado, es de Dios, es bíblico, importantísimo, fundamental, necesario, nos enseña. Jesús predicaba muchas porciones del Antiguo Testamento, lo que nos enseña que era el libro de estudio de Jesús, el Antiguo Testamento, queridos hermanos. Y entonces, apreciados hermanos, Jesús meditaba pasajes, estudiaba, decía, escrito está en las tentaciones. Con respecto, cuando fue tentado por Satanás, hermanos, porque el Antiguo Testamento es necesario, inspirado, maravilloso, importantísimo, fundamental. Pero, apreciados hermanos, tenemos la gran bendición que los apóstoles no tenían ellos ni la Biblia completa, ni mucho menos, y tú y yo la tenemos, al profesor, el Espíritu Santo maravilloso y muchos ministerios maravillosos con sana doctrina que tenemos en nuestra querida obra. Primera de Pedro 2:2 y ya finalizo, dice el apóstol, desead como niños recién nacidos. Claro, un niño que ha nacido tiene ya vida y no sabe explicar ni decir, pero llora y con el lloro expresa que tiene necesidad del alimento, del biberón, de la leche, del alimento de la mamá. Por eso, hermanos, cuando alguien realmente ha nacido, tiene un deseo necesario, fundamental de escuchar, de oír, de recrearse en el mensaje de la palabra, por supuesto en la alabanza y en la oración. Y dice, como los niños desean esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Una de las cualidades de la palabra es que al meditarla más y más vamos creciendo. Permitidme que finalice. Cuando yo era muy niño, hermanos, hoy tengo 64 años. Entonces, la leche no venía en 1 litro como viene hoy tan higiénicamente en estas bolsas y de esta manera, de Tetrabric, sino que venían los lecheros por las calles, hermanos, y nuestras madres nos decían, pues mira, toma este recipiente, hijo, trae 2 o 3 litros de leche. Y oímos ya en alguna ocasión con frecuencia, decía, joder, pero si casi todo es agua, vaya un lechero este. Entonces, hermanos, al tomar esa leche, quien se beneficiaba era el bolso del lechero. Yo y los niños que eran más pequeñitos que yo, por supuesto también, no discernían, no tenían conocimiento, veían color blanco, era el biberón de siempre que le daba la mamá y no era leche pura. Esta habilidad hacen los falsos predicadores, dan parte de leche pura de la palabra y luego agua de sus ideas
pensamientos e ideas equivocadas, para que la beban los niños y pierdan cualidades, ingredientes y vitaminas. Pero millones de gracias a Dios que tenemos en España muchísimos lecheros, hermanos, que solo dan leche de la palabra y que solo dan ternera de la palabra. Por eso la obra ha llegado hasta aquí en este crecimiento, queridísimos hermanos. Hermanos, estamos en la verdad y finalizo con el texto sagrado, como le dijo a Timoteo, permanece en lo que has aprendido y en lo que has oído. Gracias, hermanos. Un placer, una bendición. Gracias, gracias.